Buenas noches, iglesia. Vamos a estar de pie, vamos a adorar al Señor, así que acompáñame con su voz, con sus palmas. Amén. Dios es bueno. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso es visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no lo hay, oh, no hay nada.
Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, mi Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, es incomparable es él. Poderoso es su nombre, es no hay otro nombre. Inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, es incomparable es él. Poderoso es su nombre, es no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, es no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, es no hay otro nombre. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. La canción que vamos a cantar a continuación habla sobre proclamar a Cristo, sobre declarar a Cristo y hablar de Cristo. Entonces,
No porque tengamos poder o que nuestras palabras tengan poder, sino porque Dios tiene poder. Amén. Y vemos en 1 Corintios 1:18 que dice que la palabra de la cruz para muchos es necedad, pero para nosotros que somos salvos, que tenemos a Jesús, es poder de Dios. Así que quiero motivarte a que acudas a Cristo, a que proclames a Cristo sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu familia. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero declarar tu nombre, Cristo, sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Declaro a Cristo. Quiero declarar tu nombre, Cristo. En ti se rompe toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad. Y quiero declarar tu nombre, Cristo, y sobre el temor y la ansiedad, al alma cautivo de depresión, declaro a Cristo. Yeah. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad. Tu nombre es vida, tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto está, y sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, y sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Vamos, iglesia, tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás, y sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, y sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso,
Cristo sobre cada mente y corazón. Y porque sé que hay paz en tu presencia, declaro a Cristo. Oh Señor, proclamamos tu nombre sobre todo, sobre mi familia, mi matrimonio, sobre mis hijos, Señor, sobre mi casa. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, y sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, y sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Vamos, iglesia, tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, y sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, y sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, y sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, y proclamamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Dios, tú eres hacedor de milagros, tú cumples tus promesas, eres luz en el camino. Señor, tú eres hacedor de caminos, tú eres el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, en el cual hay sanidad, en el cual hay salvación, en el cual hay redención, en el cual hay destino, en el cual hay paz, en el cual hay gozo. Proclamamos tu nombre, el nombre de Jesús, el cual nos alcanzó. Y en verdad, Señor, te damos gracias porque transformaste nuestra vida, y ese solamente eres tú, el nombre que es sobre todo nombre, al cual hemos alabado, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos esta noche para que podamos tener un encuentro contigo hoy en tu nombre, y que el Espíritu Santo nos guíe literalmente a poder reconocer que tu palabra es viva y eficaz, y hará en nuestro corazón aquello para lo cual la has mandado. Señor, revélate y haz lo tuyo en nuestros ojos, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Muy buenas noches. Bienvenidos a Calvary Chapel Español. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que nos ven también online, allá en YouTube, en Facebook. Agradecido con Dios por la tecnología. Así que bienvenidos allá en su casa. Y si tienes a alguien al lado, dile: buenas noches, mi hermano, bienvenido, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Y nosotros seguimos en la serie que es la llamada serie En esto creo. Así que hace 2 semanas estuvimos estudiando acerca de Dios. ¿Quién es? ¿Dios existe? ¿Será que es verdadero? La semana pasada estuvimos estudiando sobre la Biblia, la palabra de Dios. No tiene errores, es confiable, es nuestro mapa de ruta, y estuvimos realmente llenando nuestro corazón de lo importante que es la Biblia para nosotros. Hoy tenemos un tema muy importante también, y es el Evangelio. El Evangelio. Y muchos de nosotros quizá no hemos dado razón real de lo que el Evangelio mismo es, y a veces pensamos que cuando uno dice Evangelio piensa que es, sí, yo pastor, yo sé, a ver, dígame, sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y sí, pues son los evangelios y del Nuevo Testamento, pero hoy vamos a realmente estudiar qué es el Evangelio. Y para lo cual pues te voy a permitir que tengas
tu dispositivo móvil en la mano, o bien tu Biblia. Y si no traes Biblia, levanta tu mano, porque nuestros hermanos sugieres quieren ponerte una. Yo quiero que vayas leyendo conmigo. Ojo con eso, mi hermano y mi hermana, igual allá en el internet. Hay mucha Biblia hoy, hay mucha Biblia. Y deseo que si hay algo que te llame la atención, aún esté en tu pantalla, márcalo. Porque hay mucho que el Señor quiere hablar, hay mucha Biblia hoy. Si la Biblia que están poniendo en tu mano la quieres llevar, tómala como un regalo de nosotros para ti. Siéntete libre de llevártela. Y si tienes tu Biblia ya ahora, bueno, pues vela abriendo en Marcos capítulo 1. Vamos a pasar un buen tiempo ahí, aunque vamos a ir a muchos lados de la Escritura. Pero ten ahí un separador, pone la pluma, un papelito en Marcos 1. Y antes de eso, 2 anuncios bien rapiditos. Número 1, el anuncio de la próxima semana, el día viernes 25, lo tienes en tu pantalla, y es el gathering. Ahí están las mujeres, qué chévere. Así que las mujeres se van a juntar, todas las mujeres, todos los campuses en el campus principal. Así que es el viernes 25 de agosto a las 7 de la noche, todas las mujeres a este evento que es un gran encuentro. Es de verdad y por seguro ha sido así, más de 1000 mujeres juntas adorando al Señor y entendiendo y estudiando su palabra. Así que apúntalo, 25 de agosto, 7 p.m. Hay que registrarse, calvaryftl.org/The Gathering. En septiembre tenemos otro evento, es el grupo de Freedom. Grupo Freedom, volvemos a hacerlo, ya lo habíamos hecho en febrero y fue una gran bendición. Ahora lo vamos a volver a hacer. Y Freedom, literalmente creemos que todos necesitamos ser liberados de algo. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, pues imagínate cuánta gente puedes conocer que le cuesta trabajo perdonar. Eso es en cada esquina. O sea, de verdad es difícil y tú puedes encontrar, no, pastor, es otra cosa, dígame otra cosa. Y bueno, todos necesitamos ser liberados de algo. Así que si tú tienes deseo de que Dios toque tu corazón para que te libere de aquello de lo cual estás hoy esclavo, y llámale una adicción, llámale pornografía, llámale todo aquello que tú estás adherido, que no puedes salir de esto, ven a los grupos Freedom y Dios te hablará. Y son varias semanas en donde vas a pasar un buen tiempo, entre otras personas que tienen el mismo problema, que es, híjole, codependencia o name it, porque es que es muchísimo. 6 de septiembre arrancan los grupos Freedom, y el 7 de septiembre arranca por primera vez aquí en Calvary Chapel Español el curso para parejas. Nos fue muy bien en el servicio pasado. Es que estamos bien limitados de espacio, por lo cual tenemos solamente capacidad para unas cuantas parejas. Y el servicio pasado nos fue muy bien y todavía hay algunos cupos que quizá, yo creo, estimo que se acabarán esta misma noche. Entonces, cuando salgas, la única manera de registrarte para el curso de parejas es en el lobby. Está mi esposa y algunas hermanitas voluntarias que van a poder ayudarte si es así tu voluntad y quieres darle un regalo a tu esposo o a tu esposa, regístralo. Y yo sé que va a ser de bendición. Y por último, encontrarás en la pantalla un slide azul, tiene un código QR. El código QR lo puedes bien escanear con el teléfono o puedes ponerle en el navegador de Safari o de Chrome, si tú quieres, y ponle calvarychapel.es. Y te va a aparecer la aplicación en donde está todo lo que sucede en tu campus de español. Es importante que sepas qué estamos haciendo y qué es lo que está pasando, para lo cual hemos sido bendecidos con la contribución de los diezmos y las ofrendas de cada uno, porque queremos expandir el evangelio, queremos ir a la ciudad literalmente a presentar el tema de lo que vamos a hablar esta noche. Eso es todo lo que hay en materia de anuncios esta noche. Y entonces, si estás ahí ya en Marcos 1 y tienes ahí separado, te voy a pedir solo que te pongas de pie para poder orar al Señor la palabra y comenzamos nuestra enseñanza. En la pantalla vas a tener Romanos, en el capítulo 1, vamos a ver solamente 2 versos, el 16 y el 17. Para ir a Romanos no tienes que ir a tu Biblia. Lo que quiero es que todos leamos de la misma. Y yo voy a leer el 16 y juntos leemos el verso 17. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la palabra del Señor y después oramos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Juntos? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Oramos. Padre, gracias, Señor, porque quizá hay alguien aquí que crea que no tiene mucha fe, pero tu palabra ha dicho que no se trata de la cantidad de fe, sino de en quién está depositada. Sabemos que tú has dicho que aunque fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, es suficiente si está en el lugar correcto. Tú eres donde nosotros descansamos y en donde está puesta nuestra fe, Jesús. Eres el único, como cantábamos, que puede no solo sanarnos físicamente, sino en verdad lo más difícil, que es espiritualmente. Trabajar en nuestro corazón, Señor, restaurarnos, volvernos al diseño original y ponernos para darte gloria en todo lo que hagamos, para lo cual pedimos tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más tú no darás el Espíritu Santo a los que te lo piden. Sabemos que tú eres verdad y no mentirías al decirlo, entonces clamamos por el Espíritu Santo. Señor, danos el Espíritu Santo para entender lo que vas a hablar hoy en la palabra. Y toca nuestro corazón para salir de manera distinta a como entramos. No permitas que nada se oponga, que no haya una voz interna que me diga que esto que está oyendo no eres tú. Para lo cual ruego que tu Espíritu Santo sea claro en hablar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar. Esta vez quiero empezar con algo y esta vez los voy a incluir porque a manera diferente de otras ocasiones lo que quiero hacer es literalmente es un ejercicio. Nos fue muy bien en el otro servicio porque traían buen pulmón. No quiero que el de las 8 se note cansado y que el pulmón ya no les da, así es que no creo que sea la excepción. Venga, echémosle pulmón y hagamos el ejercicio. Yo voy a decir una palabra que ustedes podrán literalmente decir lo opuesto o bien el rival a esta palabra. Si yo digo, por ejemplo, guerra, eso. Y yo digo frío, noche, lleno, débil, amor, luz, Dios. Yo sabía que iban a ir hacia el diablo. Pero hoy la realidad es que tengo que decírtelo, no es el rival. La realidad es que Dios no tiene rival. La realidad es que en ocasiones tú y yo escuchamos como que Satanás tiene bastante poder y como que también es bien omnisciente y nada más que trae la camisa del otro equipo y ahí va, y eso no es así. Eso no es así. Te voy a decir por dos razones. Número uno, porque Dios es el creador de todo. Por implicación, Satanás es una criatura. La realidad es esa. El Señor no tiene rival, el Señor no tiene igual, el Señor nunca ha sido, no lo es y no será amenazado ni frustrado por absolutamente nada. Solamente Dios. Dios es uno, Dios es el único que es eterno, Dios es el único que es todopoderoso, Dios es el único que está en todos lados, Él es omnipresente y sabe todas las cosas, aún antes de las que salen de mi boca. Él es omnisciente. Satanás no. Satanás no puede estar en todos los lugares. ¿Sí sabías eso? No tiene el poder que tiene Dios. La verdad es que lo puedo ver incluso en la Escritura. Cuando tú ves la Escritura y tú pudieras, no vamos a ir ahí, pero tú pudieras abrir, por ejemplo, Job. En el capítulo 1 del libro de Job, tú puedes ver que está comparado con un ángel Satanás, porque era Lucifer, un ángel que había estado en el Edén y fue expulsado porque él quería la gloria de Dios, pero está literalmente pasando tiempo en el mundo con los ángeles y vienen delante de Dios. Y tú ahí podrás leer en el capítulo 1 cómo Satanás lo que hace es que se somete a Dios. Satanás lo que hace es que está por debajo de la autoridad de Dios. Pon bien eso en la mesa, guárdalo bien en tu mente porque te va a servir. Con esto puesto así, entonces vamos al mapa. El mapa que tenemos, que no es geográfico, es simplemente 3 puntos que nos van a dirigir por toda la escritura de esta noche. Y el punto número 1 por donde vamos a estar es: el evangelio es poder de Dios. El punto número 2 es: el evangelio es poder de Dios para la salvación. Y el último punto donde vamos a estar es que el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
Y me encanta que no dices poder de Dios para la salvación. Y ya todos salvos, bien contentos. Eso no dice. Hay algo importante, dice que es todo el que cree. Ahora, este es el mapa. Pero necesitamos ver el contexto, y el contexto no solamente histórico y literario. Quiero que podamos ver lo que representa esto que estamos diciendo, es decir, en dónde comienza todo. Y como lo hemos visto desde hace 2 semanas, la semana pasada, y no es la excepción esta semana, vamos a darnos un brinco a la creación. Es importante que veamos desde el principio qué es lo que pasó. Y en Génesis 1 lo que sucede es que Dios crea todas las cosas, y todos los 6 días de su creación Dios se manifiesta y crea absolutamente todo, y la corona de la creación fue el hombre y la mujer, a donde Dios los puso. Y el capítulo 2 de Génesis es literalmente un close-up a detalles que ha hecho. Y en el capítulo 2 de Génesis, pero en el verso 15, podemos observar lo siguiente, lo tienes en tu pantalla, y dice así: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Hasta ahí, de acuerdo a la escritura, todavía Dios no le trae a la mujer. Es hasta el verso que sigue, que es el verso 18, que entonces Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, traeré a una mujer, será la ayuda idónea, y ella entonces será la influencia con Adán. Y ahí sigue. Pero yo paré hasta aquí porque aquí es importante ver 2 cosas. En el verso 15, Dios es el que llama al hombre y lo pone en el huerto del Edén como administrador. Es decir, le da trabajo, le dice: tú vas a cuidar esto y lo vas a cultivar. Ahora, ¿ves aquellos? Esos 2 árboles que están en el medio, le dice Dios: de todo árbol tú puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo no sé si tú sabías, o a lo mejor te vendió el mundo esto y lo compraste, pero el fruto prohibido no es la manzana. No es una manzana. No dice en ningún lugar en la Biblia que sea una manzana. El fruto del cual está hablando Dios, de este árbol que no deben de comer, dice, es conocimiento del bien y del mal. El hombre no tiene ninguna necesidad en el paraíso de conocer el mal. ¿Para qué rayos quiere conocer el mal? Lo que Dios está diciendo es algo importante, porque un día yo estaba hablando de esta porción con una persona y me dijo: sí, pero ¿cómo no fue Dios que nomás dejó un árbol? ¿Para qué el otro tanto problema, pastor? Y la realidad es que el problema comienza en nosotros. Dios puso 2 árboles para saber si tú y yo vamos a estar dispuestos a obedecer o desobedecer. Así es que Dios deja estos 2 árboles, y la actitud del hombre ante la prohibición indica obediencia o desobediencia, nada más. Y estamos hablando del Señor del universo. Ahora, la desobediencia dice aquí que lo iba a conducir a que al hombre que transgrediera lo que Dios le había dicho a un punto, dice aquí, de muerte. Dios no dijo: el día que comas ciertamente te voy a matar. No. El día que tú transgredas mi palabra y que hagas lo contrario a lo que yo te digo, ciertamente morirás. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo que quiere decir es que en el fondo es esto: cuando el hombre transgrede desde el primer momento, significa muerte. Ahora, el capítulo que sigue, en Génesis 3, entra un personaje importante para ti y para mí hoy: la serpiente. Dice la Biblia en Génesis 3 que este animal era el más astuto que cualquiera de los animales que había en el huerto que el Señor había hecho. Ahora, esta serpiente llegó a donde la mujer, y dice capítulo 3 verso 1, a la mujer con que Dios les ha dicho: no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate cómo es la serpiente. Satanás empieza a torcer la escritura y a confundirte. Dios no dijo esto. Dios dijo: de todo árbol puedes comer, excepto de este. Y aquí la serpiente la enreda a Eva, la confunde y le dice: con que Dios dijo que no coman de ningún árbol del huerto. O sea, cuidado. El verso 2, la mujer responde a la serpiente: bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, Dios ha dicho: no comerán de él, no lo tocarán para que no mueran. Ya está la exagerada. No lo vas a tocar, y dijo que no come. Está exagerando. Pero hay algo interesante.
Mira el verso 4. La serpiente entonces sigue con su tentación y tratando de confundirla para desacreditar la palabra de Dios. Ponle cuidado a eso. Verso 4, la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué dice? Ciertamente no morirás. En el capítulo 2, verso 17, Dios dice, el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y Satanás viene y dice, ciertamente no morirás. El verso 5 dice, la serpiente tratando de darle claridad a la confusión de Eva, así como, ya, espérate. Y ahí entra la serpiente y le dice, Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ciertamente tenía razón. El día que comieran se les iban a abrir los ojos. Sí, se le abrieron los ojos y vieron su vergüenza, su culpa y su desnudez. Pero lo que les vende Satanás es algo que Satanás quería también desde el principio. Que esa es la gran mentira que existe. No hay muchas mentiras, es una sola desde el principio, y es que tú puedes ser como Dios sin consecuencias. Se van a abrir tus ojos y podrás ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero si ya de alguna manera eran como Dios, eran hechos a su imagen y semejanza. Ellos no tenían por qué conocer el mal, no había ninguna necesidad de ello. De hecho, tratar y querer de conocer el mal en sí ya es un pecado. No tiene sentido. Así es que entonces el verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también lo dio a su marido que estaba con ella y él comió. Pues pon cuidado. Le dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Eva hizo 3 cosas. Estaba en la disyuntiva de ¿a quién escucho? ¿A Dios o a Satanás? Este me dice vas a morir y este me dice no voy a morir. ¿Qué hago? Tomó la decisión de desobedecer la voz de Dios e hizo 3 cosas. Vio, tomó y comió. Y leímos desde el principio que Adán había sido creado para sojuzgar, cuidar, proteger y estar representando a Dios en el huerto. Y él estaba jangueando con Eva y ni siquiera se dio cuenta y comió. Él sabía lo que estaba pasando. Él debió haber dicho no, un momento, y consultar a Dios. Porque cuando Dios viene, le pide cuentas es al hombre. Él le dice, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué habrá sido que Eva fue primero tentada? ¿Por qué Satanás dijo yo voy sobre Eva? Bueno, cuando le pregunta a Dios a Eva ¿qué hiciste? Ella dijo la serpiente me engañó, lo cual es cierto, la serpiente le engañó. Pero el tarado de Adán, cuando viene Dios y le dice ¿qué fue lo que hiciste? Adán no tomó responsabilidad de sus cuentas y lo que le dijo yo no. De hecho fuiste tú quien me mandó esta mujer. O sea, yo estaba bien. Ahora, el problema ahora es que tú vienes a decirme a mí y ella fue la que me dio de comer a mí. Y evita ser responsable de sus actos. Y eso los lleva a un gran problema. Que Dios los confronta y les da la oportunidad de arrepentirse diciéndole, ok, ¿en dónde estás? Y él dice, escondido. Si sigues leyendo Génesis 2 y Génesis 3, te darás cuenta que Adán dice, es que tuve miedo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que comieras de ese árbol? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y él ve su vergüenza, su culpa y trata de enmendar su propio error con hojas de higuera. Él trata de tapar su vergüenza y su culpa y su pecado él mismo. Y eso es como caminamos toda la humanidad. Pecamos, nos rebelamos y queremos tapar nuestra vergüenza a nosotros. Y Dios tuvo gracia aún con ellos, que a pesar de su pecado, Dios y su vergüenza hizo un sacrificio de un animal y con las pieles derrama la sangre y con la piel los cubre y cubre su vergüenza y los saca del Edén. Y ahí comienza el problema, mi hermano y mi hermana. Desobedecieron y el pecado entró. Entonces, una vez expulsados del huerto, entra el pecado en el mundo y de ahí para adelante ya lo conocemos. El pecado, lo que quiere decir es la palabra pecado significa amartía, con H, amartía.
Y la palabra amartía lo que quiere decir es errar en el blanco. Es como un arquero que saca una flecha y la pone en el arco y dispara y tira a cualquier lado, menos donde le debe de dar. Tu blanco y mi blanco, de acuerdo a la Biblia, es la santidad. Y nosotros hemos errado, nos hemos quedado muy cortos de ello. Es decir, hemos pecado. Ahora, el pecado, si tú entiendes bien y comprendes bien el pecado es ignorar a Dios. El pecado es ignorar el mundo que Él creó. El pecado es rebelarse delante de Dios y es vivir sin tener a Dios en cuenta. El pecado quiere decir, ya yo sé que tú eres Dios, pero he decidido cortarme el cordón umbilical, vivir a mi manera y hacer lo que yo quiera. Esta es mi vida y yo la voy a llevar como yo quiero. Así seas tu Dios. Y entonces las consecuencias son miedo, vergüenza, culpa. Y cuando tú ves esto, puedes ver que Jesucristo dijo, es que ese es nuestro principal problema. Jesús sabe algo que tú y yo en realidad no sabemos. Pero el ser humano tiene un problema muy grande, mucho mayor que su estado físico. La realidad es que Jesús entiende eso y dice Jesús, no, ya un segundito. Yo entiendo lo que te está pasando, yo sé cuáles son tus problemas, yo sé cuál es tu sufrimiento, pero yo voy a tomar manos en el asunto. Y la verdad, si tú y yo nos damos cuenta, por favor pon cuidado esto, pero el problema principal en la vida de cualquier ser humano literalmente es que nunca ha sido para nosotros nuestro problema el sufrimiento. El problema del ser humano no es el sufrimiento, es el pecado. Es el pecado. Es habernos revelado a lo que Dios ha hecho. Y tú puedes estar aquí y decir, yo no he pecado, pastor. Bueno, déjame te digo que la Biblia dice en 1 de Juan, no está en tu pantalla, en 1 de Juan 1:8 dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Dios dice, has pecado. Pero de repente nosotros decimos, oh no. Y Dios es omnisciente y Dios dice, has pecado. Y eso nos lleva al primer punto. El evangelio es poder de Dios. Acompáñame a Marcos, por favor, que ya lo tenía separado. Solamente dale una vuelta a la hoja. Voy a hacer que veas conmigo algo del capítulo 2 para volver al 1. En el capítulo 2, tú ves en la escritura de Marcos capítulo 2 que Jesucristo está de regreso y Jesús está de regreso en Capernaum. Ahora, dice que está de regreso en Capernaum y estuvo en la sinagoga y sale de ahí y entonces va a una casa donde él se estaba quedando y la Biblia narra que él estaba ahí enseñando la palabra, pero la gente estaba tan lleno el lugar y estaba tanta gente afuera, tanta multitud que nadie ya más podía entrar. Y a lo lejos venían 4 hombres de mucha fe con este hombre cargando, que era un paralítico, que lo traían en una especie como dice una camilla, pero es como literalmente un tapete así de paja, digamos, algo así de esos tiempos, y lo vienen cargando. El hombre es paralítico y lo traen cargando 4 hombres porque se han enterado que está Jesús. Y cantábamos en Jesús hay sanidad y lo han traído y tenemos fe que vamos a llegar a Él. Y cuando llegan y está esa multitud como de aquí a la entrada, ¿cómo llegamos ahí? No hay manera. Y uno tuvo la idea, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos vamos por el exterior de la casa? Las casas tenían una escalerita al exterior. Subimos y lo bajamos desde el techo. No eran como nuestras casas en Latinoamérica, que era de piso de concreto, impermeabilizado y varilla. Era especie como de canotillo, hecho con una pasta de lodo y paja para endurecerse, pero fácilmente puede hacerse un boquete y entonces bajar a Jesús y ponerlo ahí al paralítico, a los pies de Jesús. La historia sigue y la historia dice que cuando bajaron al paralítico delante de Jesús, Jesús habló con él y le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y todos los fariseos que estaban ahí decían, ¿qué le pasa a este? Blasfemia, porque él quiere hacerse Dios, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y sí tienen razón, es que Jesús es Dios. Así que ellos se quedan cavilando en su cabeza, pensando cosas. Jesús, que tiene atributo omnisciente, sabe lo que están pensando y entonces les dice, a ver, ¿por qué estás pensando así? ¿Qué es más fácil que yo le diga? ¿Que sus pecados son perdonados o que se levante y camine? ¿Puedes ver las preguntas?
sea, y ponte a pensar en el lugar de estos cuates, de los fariseos y los escribas que estaban ahí. O sea, ¿qué clase de pregunta? Para la cultura judía en ese tiempo, incluso alguien que tuviera una enfermedad quizá de esa naturaleza es porque había pecado allí. Tanto que en Juan, en capítulo 9, los discípulos le dicen: Señor, maestro, este hombre está ciego. ¿Quién pecó, él o sus padres para que él esté así? O sea, ellos creen que está así por pecado. Y Jesús les hace pregunta que cualquiera de las dos respuestas es muestra de que Él es Dios. Entonces Cristo le dice: ya va, déjame entonces, voy a volver a preguntarle. Hijo, levántate y anda. Así es que la pregunta es, y él se levantó, tomó su camilla y andó. Y la pregunta es: ¿cómo puede enfrentar Jesús al paralítico con un problema tan fundamental? ¿Qué quiero decir con esto? Jesús quiere llevarnos a ti y a mí hoy a pensar un poquito más allá. Porque si está este paralítico ahí y estás tú como el paralítico, y de pronto puedes entender que si Jesús te dice: mira, si tú solamente vienes a mí y todo lo que me pides es que yo te sane, si tú vienes a mí, todo lo que me pides es que en realidad tú no estés sufriendo y padeciendo, creo que no has entendido y no has profundizado bien. Estás solamente pensando y anhelando algo. Si tú estás aquí y los anhelos de tu corazón es nada más que yo te sane, tienes que volver realmente a considerar esto. Porque sí, es verdad, el deseo en el corazón de cualquier paralítico es caminar. Yo imagino que lo que más quería este paralítico es andar, ponerse de pie, caminar. Pero Jesucristo no quiere eso. A Jesús no le importan las piernas lisiadas. A Jesús le importa el alma y el corazón de este hombre. Así es que Jesús lo ve y Jesús quiere que este hombre entienda algo en su interior, como lo debes de entender tú aquí hoy. Jesús quiere que si este hombre dijera, como quizá tú has dicho: mira, es que si tan solo pudiera caminar, se acabarían mis problemas. O sea, si yo caminara, yo encontraría trabajo. Si yo pudiera caminar, sería muy feliz. Tú no sabes cómo estoy. Si yo pudiera caminar, se acabarían mis depresiones. Si pudiera caminar, ¿sabes qué? No me vuelvo a quejar. Si pudiera caminar, entonces todo iría bien. Pero Jesús le dice: creo que estás equivocado en una cosa. Y la palabra le va a dejar ver esto: que la raíz de toda insatisfacción en el ser humano comienza en el corazón. O sea, ¿cuál es el deseo del corazón por lo cual tú quieres que Jesús haga un milagro en tu vida o que intervenga en ti? Porque la Biblia lo que está diciendo es: el verdadero problema de todos nosotros, mi hermano y mi hermana, ojo con esto, nuestro verdadero problema es que construimos una identidad en otra cosa que no es Jesús. Y ¿sabes qué? Cuando tú construyes tu identidad en algo que no es Jesús, estás en un problema. La razón es que por naturaleza estamos corriendo, alejándonos de Dios. Y nuestro problema es que no tenemos identidad con Dios. Nuestro problema es que al no tener identidad con Dios estamos funcionando de manera diferente y queremos que el psicólogo venga y nos aliviane con nuestra disfuncionalidad, como si el problema estuviera en la disfuncionalidad del hombre. El problema no está en lo que tú haces, el problema está en lo que tú eres. Si tú no eres un hijo de Dios y tú no te identificas con el que te creó, te vas a identificar con cualquier cosa. Y Cristo está diciendo: ten mucho cuidado de no pensar que porque yo sane esta área de tu vida, tú vas a ser feliz. Oh, no, para nada. Para nada. Porque lo que él más desea en su corazón es pararse y caminar. Pero Cristo Jesús le quiere dejar ver algo. ¿Sabes qué? El problema es que no es así. Porque si tan solo tú pudieras ver que al caminar, o en tu caso, si yo sano esto, se va a acabar tu depresión. Si yo intervengo y sano esto, se va a acabar tu ansiedad. Si yo intervengo en esto y se va a acabar tu infelicidad. Si yo intervengo en esto y va a acabarse tu tristeza. Si yo intervengo en esto, entonces ¿sabes qué? Tú piensas eso porque entonces ya vas a ser feliz. Pero Jesús dice: no, porque en 4 meses nos vemos. En 4 o 5 meses vas a ver que otra vez vas a ir volviendo a caer, porque el problema de tu disfuncionalidad está en que has puesto tu identidad en otra cosa. La razón es esta: Cristo lo que quiere es que tú y yo entendamos que no es lo que nosotros queremos,
es lo que Él quiere. Para lo cual tú te tienes que hacer 2 preguntas muy claras esta noche. Número 1, ¿puedo ser perdonado de mis pecados? Y número 2, oye, pero espérame, pero es que tú no sabes, pastor, los pecados que yo tengo. El tamaño de los pecados. Cristo es suficiente. Cristo no tiene mano corta para perdonar tus pecados. Número 1, entonces, puede perdonar mis pecados. Y número 2 es ¿quién? ¿Quién es quien puede perdonar mis pecados? ¿Quién es? Porque es que el pecado es el mayor problema de la humanidad, mi hermano y mi hermana. Es nuestro enemigo. Lo vimos y lo leímos en el principio en Génesis. El pecado nos separa de Dios. Es decir, la Biblia dice, nos ha dejado espiritualmente muertos. Y si no se perdona, si el pecado que te tiene separado de Dios no se perdona, lo que va a pasar en tu vida es que tú permanecerás separado o separada de Dios por toda la eternidad y pasarás en un lugar que la Biblia le llama infierno. Y las iglesias ya no quieren predicar del infierno. El infierno es un lugar real, que la Biblia lo expresa, que Jesucristo habla del infierno. Y lo que es cierto es que si yo estoy separado de Dios, yo iré a un lugar de eterna condenación. Porque es que el pecado te destruye. El pecado en realidad destruye tu vida, el pecado destruye tu matrimonio, el pecado destruye tus relaciones, el pecado te hace pensar de manera insensata, el pecado te hace tomar decisiones inútiles y malas, el pecado te hace que te muevas en una forma de actuar que no glorifica a Dios, te hace moverte de una manera destructiva. El pecado, ¿sabes qué? Es la lepra del alma. O sea, el pecado no puede sacarse con la ley, el pecado no puede sacarse con filosofía, el pecado no puede salirse con psicología, el pecado no puede salirse con psiquiatría, el pecado no puede salirse con la ciencia médica. Es más, el pecado no puede salirse con todo el deseo de tu corazón, que este pecado me aleje, que ya no lo quiero, ya no puedes, jamás se ha podido por ninguna voluntad humana. Solamente el pecado lo puede quitar Jesucristo. Así es que tú y yo de pronto decidimos darle la espalda en algún momento de la vida. Y al darle la espalda a Dios, le decimos a Dios, no gracias, yo sé, tú eres Dios, yo sé, pero yo tengo unos planes y los quiero llevar a cabo. Y creo que lo voy a poder hacer mejor. No, gracias. Y dedicamos nuestra vida para tratar de mantener nuestro propio proyecto. Pero llegará un día en que toda rodilla confesará a Jesucristo como el Señor y clamará por perdón. Pero es que ese día no sabemos cuándo llega, ¿sabes? Puede suceder de un momento a otro que tu fin llega. La Biblia dice que los días que tenemos están contados. Dios sabe cuándo vienes y Dios sabe cuándo tú te vas. Pero no dice cuándo yo me voy. De manera que lo que tengo es que estar listo, porque si estoy separado de Dios y la muerte llega a mi vida, yo voy a terminar separado eternamente. Ahora la Biblia dice en Isaías 59:2, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Pero la arrogancia del hombre de hoy, el hombre moderno, creyendo que él se merece absolutamente todo y que todo lo quiere y en el momento en el que lo quiere, no tiene ningún valor verdadero delante del creador del universo. Porque lo que tú pienses no cambia lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en la separación, lo acabas de leer en Isaías 59:2, tu iniquidad, tu pecado, mi pecado nos tiene separados de Dios. Y la separación, el resultado, lo leímos al principio en Génesis 3, es muerte. La muerte significa separación. La Biblia habla de ello. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, la separación, tú y yo la conocemos como muerte, pero lo que dice la Biblia es que el cuerpo regresa al polvo de donde ha venido y el espíritu regresa al que lo creó. Ahora, la separación con el Señor, literalmente, pues es una separación espiritual. Si bien es cierto, estamos separados del Señor, la Biblia dice en Romanos 6:23, mira tu pantalla, la paga de esa separación, lo cual es el pecado, genera muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya vimos cómo comienza el pecado.
en la rebeldía y la desobediencia. Ya vimos hacia dónde nos lleva, hacia una separación eterna hasta que no nos arrepintamos. Y hoy el Señor lo que dice aquí es que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso, mi hermano, es una muy mala noticia. La mala noticia es que todos los que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay un ser humano que sea justo y no peque, dice la Biblia. Hijo pastor, ¿eso está bien? ¿Tete, para eso viene el sábado? La realidad es que te tengo ahora la buena noticia. Porque la buena noticia es que hay alguien que puede redimir tu pecado y puede perdonar tu pecado y cambiar la trayectoria de tu vida eternamente para llevarte al lugar eterno junto a Dios. Y ese es un Salvador. Y la Biblia habla de que Dios ha provisto de ese Salvador y la Biblia te tiene esa buena noticia hoy. Y eso nos lleva al segundo punto. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que acompáñame ahora sí a Marcos 1. Y en Marcos 1, el verso 1 al 8 voy a leer. Marcos 1 comienza diciendo, mira este primer verso por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, punto. Verso 2, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará camino, tu camino. Voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan sendas derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de ¿qué? Arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas, que son en realidad como saltamontes, y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí en el verso 1 de Marcos está un verso muy importante y tiene una palabra clave. ¿Cuál es? La palabra evangelio. Ese es nuestro tema de hoy. La palabra evangelio es importante porque para ti y para mí nos suena muy familiar. Cuando veo el evangelio siempre conecto y pienso, evangelio, sí, ¿cuál pastor? ¿Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? ¿Mateo? Y no habla de estas cartas o de estos libros. La realidad es que habla de un evangelio que para ti y para mí quizá nos parecía razonable, pero hoy vas a entender que es muy diferente, es un mensaje distinto. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento se refiere siempre a un mensaje, a un anuncio de salvación. Esa es la verdad. Y este es el uso que le dan aquí. La palabra evangelio, ponle cuidado, lo vas a tener en tu pantalla. La palabra evangelio es la palabra evangelion. Ahora, la palabra evangelion, esa palabra significa buenas noticias. Eso es así. La palabra evangelion o evangelio significa buenas noticias. Mira, en el griego la palabra evangelion está compuesta de dos palabras. Eu, que quiere decir buen. Angelion quiere decir mensaje o noticia. Evangelion quiere decir buen mensaje o buena noticia. Angelion, donde viene la palabra también ángelos o ángel o ángel, que es mensajero o enviado o el que tiene algo que decirte. De manera que evangelion es un mensaje bueno, un mensaje de buenas noticias. ¿El evangelio tiene algo nuevo? No, pero algo bueno sí que decirnos hoy. Ahora, ¿qué significa el evangelio para este tiempo de Jesucristo? Pregunta. ¿Será algo nuevo para los discípulos y para la gente que está con Jesús? Porque Jesús viene y le dice arrepiéntete y cree en el evangelio, lo vamos a ver más adelante. ¿Será algo nuevo? No era nuevo para los judíos, no era nuevo para esta gente que estaba con Jesús. Esta gente que estaba con Jesús, ellos leían todo el Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo Testamento. Eso se escribió después, pero ellos leían el Antiguo Testamento, lo cual era en hebreo, era el Tanaj, que eran las tres siglas de Torah, Nebim, Ketubim, donde estaba toda la ley, la instrucción, los escritos y la profecía. Así es que ellos leían esto. Ahora,
El Antiguo Testamento, aunque está escrito en hebreo, estamos viviendo en una historia, la historia de Jesús, donde el imperio romano estaba gobernando, pero se hablaba griego, koiné, que era el griego callejero. Así es que una Biblia que se llama Septuaginta traduce todo el Antiguo Testamento en griego. Y toda vez que ves buena noticia, en el Antiguo Testamento está traducido como evangelio. Así es que no es nuevo el evangelio para estos judíos del primer tiempo. No es nuevo. Entonces tú puedes ver, acompáñame a Isaías 40. Y Isaías 40, aunque vas a tener referencias en la pantalla si quieres ir a tu Biblia, en Isaías 40 es bien importante este mensaje. Isaías es un profeta de Dios, y cuando se encontraron los rollos en el Mar Muerto, hablamos de eso la semana pasada, esos rollos, el de Isaías está completito, todo el rollo original en el Museo de Israel. Hay evidencia arqueológica, hay prueba de ello, y en el capítulo 40 Isaías emite un mensaje de Dios importantísimo, porque en el capítulo 40 lo que está anticipando Isaías es la venida del Mesías. En el capítulo 40 Isaías anticipa la venida del Mesías en un futuro lejano, pero también la anticipa en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel en ese tiempo habían sido capturados para llevarlos cautivos a Babilonia en manos de Nabucodonosor. Así es que lo que en Isaías 40 está diciendo Dios a través de Isaías es: hey guys, tranquilos, se acabó el cautiverio, no más time out, salgan, vengan, ya no hay castigo, regresen a su tierra. El mensaje de Isaías 40 es un mensaje donde Dios les está diciendo: es tiempo de restauración, es tiempo de volver a casa, es tiempo de edificar el templo y de tener la presencia de Dios. Puedes ver entonces en Isaías 40 verso 1, dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y del verso 3 en adelante puedes ver que dice: voz que clama en el desierto, prepararás y allanarás un camino para el Salvador. Y todo lo viene ahí, pero en el verso 9 de Isaías 40 dice: súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de ¿qué? De buenas nuevas. Esta es la palabra en la Septuaginta, en la Biblia griega, es la palabra evangelio. O sea, dice: levántate con fuerza, levanta tu voz, Jerusalén, y predica el evangelio. Portadora de buenas nuevas, levanta la voz, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Y si ves el verso 10, dice: miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él, y con él está su galardón y su recompensa delante de él. Y cuando tú hablas de buenas noticias, mi hermano, estás hablando de las mejores noticias posibles. Son noticias que, ponle cuidado, son noticias de un gran evento que va a cambiar la trayectoria de tu vida, de aquel que escucha, pero tiene que responder. ¿Oíste bien? Las buenas noticias son noticias de un gran evento histórico que el oyente le ha de cambiar toda su vida, pero oyente para ello tiene que responder. Dios ha hablado al pueblo: cambiará toda tu vida, párate y regresa a la tierra, y ahí reconstruirás el templo. Yo edificaré tu corazón y seré el soberano Dios de Israel. Para que esto suceda tienes que responder. Y qué consistente es Isaías. Mira lo que dice. Acuérdate que eran personas cautivas. Ten eso en mente. Dios les está diciendo: viene la restauración, viene el momento de volver a casa. Se acabó el castigo, se acabó la vida que estás llevando. Ya vas a volver y yo voy a gobernar. Y en 52 de Isaías, verso 7, mira lo que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué cosa? El evangelio. Qué hermosos los pies que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión: tu Dios reina. Esto lo cita Pablo en Efesios
Y esto que cita Pablo en Efesios no es necesariamente lo que puedes ver en el estudio de los jueves que estás viendo ahora, porque la realidad es que Pablo está citando a Isaías, que está diciendo del capítulo 6, cuán hermoso. El capítulo 6 de Efesios cita este verso de Isaías 52 y dice, cuán hermosos son los pies que vienen a darte una buena noticia, y es que va a llegar la paz a tu vida. Trae buenas nuevas de gozo. Y es este evangelio de verdad que anuncia la salvación de tu alma. Dios va a reinar en tu corazón. Y esta es la mejor noticia. Un nuevo rey va a traer paz a mi vida, va a traer gozo a mi vida, y voy a estar salvo por siempre. Esta es la forma en la que los judíos lo verían. Y esa es la forma en la que tú y yo tenemos que verlo. Porque si bien es cierto, el regreso de los judíos del exilio sucedió, y tú puedes leer cómo destruyó Nabucodonosor el templo y fue reconstruido, reedificado, volvieron a su tierra y Dios gobernó en ellos. Pero después hubo desobediencia, y este mensaje es para ti y para mí hoy. En el año 70 de esta era se destruyó el templo. Este mismo templo que se reedificó en el año 70 fue destruido, y Cristo Jesús ha anunciado que Él ha de venir, y vino. ¿Y sabes qué? Lo podíamos ver porque quizás estamos en cautiverio, y está diciendo esto: este regreso de los judíos sucedió, el regreso de Jesucristo sucederá. Y Marcos dice esto en este relato: viene un rey que será glorioso. Y Marcos, recuerdas, la semana pasada decíamos que Marcos fue escrito a los romanos, y Marcos está diciendo, aquí está este evangelio, este mensaje histórico cambiará tu vida. No importa que sea César Augusto, hay un rey mayor, hay un rey que es el Rey de Reyes, hay un rey que restaurará tu vida, y este rey viene pronto. Y dice, es Jesús, en el verso 1 de Marcos, es Jesús. Ahora, amén, dale gloria al Señor. Yo ni sé si sabes, pero el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, donde viene una raíz que es la misma palabra de Yehoshua o Joshua, que es la palabra de Jehová, es salvación. Dios es el Salvador. Y esta palabra es la que se menciona aquí en Marcos: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra Jesús es el nombre, pero Cristo es, digamos, el título, el oficio. Cristo y Mesías es la misma palabra, quiere decir ungido. Dios ungía a los reyes, y aquí está demostrando, viene uno que es un rey en el cual Él se ha agradado. Y Dios lo dice, de hecho, en Mateo 1:21. El ángel le habla a María y a José, y de un momento en que les dé este mensaje, darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecados. Su nombre Jesús. Ahora, así mismo lo reconoce Natanael en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 49, le dice, tú eres el Cristo. Ahí está en tu pantalla, perdón, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Así que Jesús comenzaba su ministerio, y no era cualquier ministerio. Jesús venía predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús venía predicando este evangelio, y así lo deja puesto Marcos. En toda la parte inicial del evangelio de Marcos habla de cómo Jesús viene hablando del evangelio y cómo viene diciendo el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Pero la parte final de Marcos habla de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús, con la muerte y la resurrección, lo que hace en verdad es que nos deja ver a ti y a mí que sí es el que era. Él recibe la ira de Dios, y el sacrificio por tus pecados y los míos fue pagado en Él, y Dios lo resucita para vencer la muerte, el pecado y el dolor. Ahora, en medio de estas dos cosas aparece Pedro en medio del evangelio, y Pedro dice, literalmente le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey, el que dice exactamente ser. Entonces, con esto en la mesa, tú podrás ver que así mismo vemos cómo es la presentación de este rey introduciéndose en el principio de estos tiempos.
Y puedes ver cómo así viene la historia por toda la humanidad, una y otra vez, una y otra vez. Y la Biblia termina con el libro de Apocalipsis, donde dice que vendrá Jesucristo una vez más, y Él vendrá con un cielo nuevo y con una tierra nueva, y Él gobernará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice la Escritura. Así es que Marcos nos presenta una muy buena noticia. Mira lo que dice el verso 2 y el verso 3. Como está escrito, lo dijo el profeta Isaías: he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti. Él preparará tu camino. Vos que clama en el desierto, preparen camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ningún rey, mi hermano y mi hermana, ningún rey llega así que buenas tardes, pense, aquí estoy, mire, soy rey de... No, siempre hay toda una preparación. Y yo no sé en tu país, pero en el mío, cuando venía el gobernador, oh my goodness, limpiaban la calle, pintaban las banquetas, pintaban las casas, los árboles hasta a lo mejor le ponían fruta de plástico para que se vieran bien, lo dejaban increíble porque es que ahí viene. Pero aquí es algo interesante, porque aquí lo que está diciendo es que aquí vendrá literalmente un rey con un séquito, y este rey vendrá para estar literalmente delante de nosotros. Ahora, hay un precursor que va a ir preparando el camino, y no solo prepara el camino, ponle atención, ya vamos hacia el final, sino prepara al pueblo. Prepara al pueblo, porque Juan el Bautista, eso es lo que está diciendo. Juan el Bautista dice como fue escrito en Isaías. Y como estaba escrito en Isaías, este rey que viene no es nuevo. Dice, yo vengo adelante, pero el que viene atrás de mí es el que tiene poder. Él es más poderoso que yo, y esa es una buena noticia. Lo cual nos lleva al último punto y dice: el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Marcos 4, el Bautista dice: aparece en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Pero Juan el Bautista lo que está predicando es el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. O sea, lo que quiere decir es que para que haya perdón de los pecados, primero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, no van a ser perdonados tus pecados. Literalmente eso es así. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir dar la vuelta. Es como un U-turn, tienes que darte la vuelta. Yo estaba viviendo mi vida de esta manera y he decidido cambiar mi manera de vivir para ahora hacer lo que Dios quiere. Y cuando Cristo se presenta y dice, cree en el evangelio, arrepiéntete y cree, literalmente está diciendo, date la vuelta y ven a estas noticias que son buenas para ti. Y entonces Juan el Bautista viene quitando obstáculos, si era necesario limpiando la calle, aplacándola para que estuviera lo más lisa, quitando, si era necesario construir a lo mejor un puente para quitar los obstáculos, porque tenían que estar seguros de que el rey se pudiera encontrar con el pueblo. ¿Y de qué manera entonces es que el pueblo va a prepararse para la llegada del rey? Según este verso, es arrepintiéndose. Lo que hacía Juan el Bautista es que hablaba con la gente para que ellos pudieran arrepentirse y pudieran estar listos su corazón para encontrarse con el rey por el cual él iba a perdonar sus pecados. Así que para que esto sucediera tendrían que literalmente arrepentirse. Y dice el verso 7, predicaba diciendo, tras de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme, de quitarle la correa de los zapatos. Y en el verso 8, yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. No vamos a entrar en un estudio de eso, solo quería decirte esto. Juan el Bautista está diciendo, yo todo lo que hice fue meterlos en agua. Eso es todo lo que hice. O sea, lo que hice fue un símbolo de ellos entrar en el agua completo como si fuese una muerte, para después emerger y salir en una vida nueva que fuera digna de Cristo. Una vida cambiada, una vida nueva, y es una manifestación interna de algo que ya ha hecho Dios, que lo muestra de manera externa. Eso es todo lo que él hace. Pero dice, pero yo no hago más nada. Dios, el que viene atrás de mí, es el que él es el rey, él es el que salva. Yo solamente te metí al agua. Yo no puedo salvar. Solamente él puede salvar. Y las buenas noticias del evangelio es eso, que Dios salva. Así es que tú y yo tenemos que entender el evangelio como en un minuto, que tenemos que entender que fuimos creados, pero que en nuestra desobediencia caímos y por nuestra naturaleza somos pecadores, pero tenemos que encontrarnos con la reconciliación con un rey que es Cristo, que ha dado su vida porque me tocaba pagar a mí. Él pagó por mí los pecados que me corresponden en su sacrificio en el altar de la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Y entonces yo puedo entender que la resurrección
y la muerte de Jesucristo lo que hacen es que acreditan lo que Dios había dicho. Por ende debo de existir para vivir para Él. Y eso es lo que debo entender. Mi vida tiene que estar rendida al Evangelio. Debo de morir cada día para vivir para Él. Y esto es lo que Cristo se acerca diciendo en el último verso, 14 y 15 de Marcos 1. Después de que Juan había sido encarcelado. Y Juan había sido encarcelado, ¿por qué? Porque él vino a hablar con Herodes para que se arrepintiera, porque Herodes estaba andando, se acostaba con la mujer de su hermano. Y ella se llamaba Herodías y él Felipe, y viene a encontrarlo Juan el Bautista, y Herodes no solo no se arrepiente, lo mete a la cárcel para silenciarlo y después lo va a matar. Y Cristo escucha eso, que estaba en Jerusalén, y sube a Galilea, y dice aquí, se entera de que está encarcelado Juan, y dice, y vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios. Cristo Jesús dice esto en el verso 15, el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En esencia misma, la gran noticia es que el Evangelio es Jesús mismo. Es Él viniendo con esta gran noticia que tú y yo somos seres caídos, que necesitamos redención. Necesitamos que alguien pague por nosotros, y Cristo dijo, don't worry, yo lo voy a hacer. Yo voy a pagar por ti y ahora tú vive para mí. Y hace 4 cosas en este verso. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y crean en aquel que Juan dijo, viene atrás de mí. Crean en Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Y con esto resumo, ¿cómo se ha cumplido el tiempo? Vamos desde Génesis 4 versos. En Génesis 3:15, cuando Dios le da la maldición a la serpiente, le dice, ok, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de esta mujer, esta te va a herir la cabeza y tú solo le herirás el talón. La simiente, el hijo de una mujer, vendrá a aplastarte, a destruirte, a estar por encima y a destruir la muerte, el pecado y el dolor. Y Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, es decir, Dios con nosotros se ha provisto como un hijo, y como un hijo ha venido a nosotros, y la soberanía de él reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y Malaquías va a decir esto, y después vienen 400 años de silencio. Y dice Malaquías, yo envío a mi mensajero, hablando Dios a través de Malaquías, y él preparará camino delante de mí. Y vendrá de repente, dice aquí, a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y hay silencio 400 años. ¿Sabes que el libro de Marcos fue el primer evangelio que se escribió? Y Marcos fue el hijo en la fe de Pedro, el que estuvo jangueando con Jesús todo el tiempo. Este Pedro le contó todas las historias a Marcos, que quedan literalmente contadas aquí, y lo que hace en verdad es que arranca Marcos en el capítulo 1 que acabamos de leer con esto mismo, como termina el Antiguo Testamento. Va a venir la voz de un mensajero diciendo, ahí viene el Rey, ahí viene el Señor. Y el evangelio literalmente es esto: llegó el Rey, y tú y yo debemos de verdad pagar lo que nos toca, y Él ha decidido ir y pagar por ti y por mí. Así que el evangelio en realidad se relaciona contigo y conmigo, no por lo que yo he hecho o por lo que no he hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. La historia se trata de Jesús. Toda la Biblia es el plan redentor en la cruz. Y dice Jesús, ya es tiempo, ya estoy aquí. Necesitas arrepentirte. Porque Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo, Jesús llegó, y Jesús dijo que ha de regresar como juez y rey. Y tú y yo no sabemos el tiempo, de manera que hoy es el día de salvación, necesitamos arrepentirnos. Solo cree, solo cree. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no ande en tinieblas. Jesús dijo, todo el que cree en Cristo, dijo Juan, es nacido de Dios. Y Romanos 1 al principio leímos, y así cerramos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo, de salvación para todo el que cree.
Jesús dijo, cree en el Evangelio. Cree eso. Ha llegado un rey que exige con toda razón que le sigamos y le obedezcamos. Ha dado una noticia que tú como oyente cambiará toda tu trayectoria, pero necesitas responder. Cree en el Evangelio. Y una persona que ha influenciado mucho mi vida es mi mentor y se llama Quique, es un pastor en México. Y él, me acuerdo cuando me enseñó el Evangelio, grábatelo así, cree. C-R-E-E. Eres creado y eres caído, pero eres reconciliado por lo que pasó en la cruz del Calvario con Jesús. Así es que ahora entiendo que la resurrección logró la victoria. Y entonces, ¿sabes qué? Me encanta porque Dios descarga su ira, pero acepta ese sacrificio por mí. Entonces la E de ahora existo, y ahora existo es para Él, existo para su reino, y respondo hoy como en arrepentimiento y fe, porque Él se sacrificó por mí. Y la última, ahora existo para Él, ahora vivo para Él. Oramos. Padre, te doy las gracias, porque quizá algunos aquí hoy pues pensaban que el Evangelio literalmente era el libro, y otros no nos habríamos dado cuenta de cuán poderoso es el hecho de que hay una noticia que está vigente para nosotros hoy, pero debemos responder a ella. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón para darnos cuenta del mundo en el que vivimos y de la manera en la que nosotros nos movemos. Pero es que te necesitamos, Señor. Y oro en el poder del Espíritu. Si hay una persona aquí hoy que ha oído, ha sentido en su corazón esta necesidad de ser reconciliado con Dios, porque ha tenido su identidad en otro lugar, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día donde Jesús ha venido y dice, ya es tiempo, arrepiéntete. Así es que pido en el nombre de Jesús que hoy es el día y que podamos ponernos a cuentas y resolver esto respondiendo como a nosotros nos toca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y antes de decir amén, iglesia, solo quiero que estés orando los que estamos aquí, nada más, porque si bien es cierto la salida de Adán y Eva, vimos que los llevó a una decadencia, ¿sabes? Los hijos primeros que tuvieron Caín y Abel, Caín mató a Abel, y de ahí lo demás ya sabes, ya es historia. Billy Graham decía que desde que nacemos es que empezamos a morir, y es que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Solo lo que tienes que hacer es prender la televisión y darte cuenta. La enfermedad, la pobreza, la discriminación racial, el desastre natural, las guerras, el envejecimiento, la muerte, el crimen, todo eso proviene de la ira, del pecado de haber estado separados de Dios. El mundo, mi hermano y mi hermana, está desquiciado y nosotros necesitamos hoy que nos rescaten. La raíz del problema de la humanidad no está en lo horizontal, está en lo vertical. Tu problema es que te has alejado de Dios. Y si tan solo pudieras hoy volver a Él, si tan solo pudieras hoy levantarte. En este momento los muchachos van a tocar una canción, y no esperes a que la canción termine. Solo ponte de pie y ven reconociendo que necesitas de Cristo. Ven reconociendo que tú le crees, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él ya no esté más perdido, sino que tenga vida eterna. Cree, le necesitamos. Ponte de pie y todo lo que hay que hacer es venir y decir aquí una oración. Yo quiero orar por ti, y es reconocer: soy pecador, quiero cambiar, quiero llevar mi vida diferente. Señor, hazme nuevo, hazme tuyo. Y ven al frente, y en lo que termine la canción vamos a orar. No esperes a que termine la canción, ven al frente. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos claras
fe bíblica es cuando tú puedes decir: yo no puedo salvarme a mí mismo. Es cuando tú puedes aceptar: te necesito, Dios. Yo merezco tu castigo, pero hoy he decidido venir y arrojarme a tus pies para que tú, como mi mediador, me reconcilies con el Padre. Así es que no es algo que ganamos la salvación, solo la aceptamos. Y eso es lo que ustedes han hecho. Antes de orar, solamente quiero ver si hay una persona más. Cristo dijo que dejaría a las 99 para ir por la una, y ahora hemos tenido aquí más de una. Gloria a Dios por eso. Hay una persona más que quiera de verdad entregar su vida a Cristo o reconciliar su vida con el Señor. Bien, vamos entonces a orar. De aquí, de los que están adelante, déjame saber con tu mano si estás entregando tu vida al Señor por primera vez. Los demás entonces están reconectando su vida con el Señor. Y yo quiero solamente decirles que esa es la decisión más hermosa que pueden hacer, porque por naturaleza corremos alejándonos de Dios hasta que Dios ponga un alto en nuestra vida y agite nuestra vida para que regresemos a Él. Así es que hoy la decisión del Evangelio es esta: haber oído algo que va a cambiar para siempre tu vida de hoy en adelante, porque has decidido quererle al Señor y has vuelto literalmente al redil. Así es que vamos a hacer esta oración, y esta oración solo que sea la expresión de tu corazón. Ora por favor y manifiéstale al Señor el hecho de que quieres reconectarte con Él, y dile: Padre amado, aquí estamos. Quiero reconectar mi vida contigo una vez más, y he sido como el pródigo. Señor, he fallado, pero te he fallado a ti. Heme aquí, Señor. Perdona mi pecado, perdona mi desobediencia, perdona mi rebeldía, perdona mis oídos sordos. Transfórmame, Señor. Tu palabra es viva y tu palabra me transforma. Señor, entra en mi vida y cambia mi corazón una vez más. Quiero darte gloria y vivir de hoy en adelante para ti.